Bien, buenas tardes. En este momento quiero transmitir otra palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que le hemos titulado La historia se repite. La historia se repite. Mateo capítulo 24, versículo 35 al 39, dice la palabra de Dios: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es una de las profecías que a mi juicio es muy triste en la Escritura, porque Jesús revela no solo cómo será la generación que verá su segunda venida, sino también Él revela lo que va a acontecer con esa generación. Y Él compara la generación del fin con la generación de Noé. Aquella generación de Noé, la Biblia nos dice que recibió un juicio muy impresionante, un diluvio que los exterminó a todos. Dice la Escritura que la tierra estaba llena de violencia y que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y de continuo solamente pensaban el mal. En su corazón solo pensaban lo malo. Solo Noé, solo un solo hombre, solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y por esa gracia que halló, su familia se salvó. 120 años estuvo este hombre de Dios construyendo aquella arca junto a su familia y siendo un pregonero de justicia, hablándole a la gente durante 120 años: arrepiéntanse porque va a venir un diluvio de agua que va a exterminar toda vida. Desgraciadamente su generación se burló. Se burlaron de Noé, no quisieron escuchar aquella palabra, menospreciaron la advertencia divina y continuaron con su rutina diaria. La Biblia dice que casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca. La Biblia dice que los animales también entraron en esa arca, y Dios en su misericordia les dio una semana más, con la puerta abierta del arca. Pero ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo triste de esta palabra de Cristo es que Él dijo: así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, la historia se repite. Esta generación nuestra no entiende. Y no entiende que esta pandemia que Dios ha permitido ha venido precisamente para que se arrepienta, para que se vuelvan a Él, para que busquen a Dios, para que se alejen de sus pecados antes de que la puerta se cierre. Hermanos y amigos, el hombre que comenzó siendo amigo de Dios en el huerto del Edén y que luego se escondió de Dios producto de su pecado, ha terminado siendo enemigo de Dios porque ama más los deleites que a Dios. Y yo quiero que ustedes noten hoy, por la Biblia, cómo ha reaccionado el hombre ante algunos juicios que Dios en su misericordia ha enviado sobre esta tierra. La pregunta es: ¿y qué pasó después del diluvio? De aquel diluvio que los exterminó a todos excepto a Noé y a su familia. ¿Qué pasó después de ese diluvio? Bueno, una vez que los hombres volvieron a multiplicarse sobre la tierra, ellos hicieron algo. Ellos decidieron hacer una torre, la torre de Babel. Y dijeron: hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y por qué ellos querían hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo? Muy sencillo, hermano. Por si acaso a Dios se le ocurría enviarles otro diluvio, entonces ellos tenían un refugio construido por sus propias manos. Ellos no querían saber de Dios. Ellos dijeron: si las montañas no nos sirvieron, si los árboles no nos sirvieron, pues hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo, y si Él envía otra vez un diluvio, llegaremos a las puertas del cielo y le diremos: aquí estamos, no puedes con nosotros.
En otras palabras, ellos decidieron rebelarse contra Dios. Y Dios esperaba que los hombres hubieran aprendido la lección. ¿Y cuál lección? La lección que vivir separado de Él y amando su pecado les traería ruina, les traería desgracia, les traería maldición y muerte. Pero ellos decidieron rebelarse y construir con sus propias manos su refugio separado de Dios. Aquella torre de Babel era el símbolo de la arrogancia y de la soberbia humana, la necedad en su máxima expresión. Y Dios tuvo que descender y confundir las lenguas de ellos para que ellos desistieran aquella obra. Siglos después, la historia se repite, porque la Biblia registra de un faraón egipcio que era muy soberbio, muy arrogante y que maltrató en extremo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios clamó a Dios y Dios les envió un libertador, a Moisés. Hizo falta 10 plagas que cayeran sobre Faraón, aquel hombre soberbio y su pueblo, para que este hombre abandonara su soberbia y dejara ir al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? En las 2 primeras plagas que Dios envía sobre Faraón y su pueblo, los hechiceros de Faraón, con sus artes mágicas, hicieron lo mismo. Es decir, ellos hicieron que el agua se convirtiera en sangre y también hicieron que las ranas vinieran sobre el territorio de Egipto. Así que Faraón dijo a Moisés y a Aarón, no, salgan de aquí, no los quiero escuchar, porque como ustedes ven, ustedes no han hecho nada de otro mundo, mis hechiceros hicieron lo mismo. Pero en la tercera plaga, la plaga de los piojos, los hechiceros no pudieron hacer lo mismo. Y trataron con sus encantamientos, pero no lo pudieron lograr. Entonces los hechiceros se rindieron y vinieron al faraón y le dijeron al faraón, oye, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. En otras palabras, esto se sale de nuestras manos. No tenemos el control. Dios es quien está enviando estas plagas. No hay nada que podamos hacer. El sentido común indicaba que el faraón debía rendirse a Dios. Debía humillarse y volverse al Dios de Israel. Eso era lo que el sentido común indicaba. Pero no lo hizo. No lo hizo. En su arrogancia, él pensó que podía luchar contra Dios y vencer. Dios envió 7 plagas más hasta completar las 10 plagas. Y Faraón tuvo que hacer lo que Dios quería que hiciera, liberar al pueblo de Israel. La soberbia de este hombre fue tan grande que en una ocasión sus siervos vinieron a él y le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Se referían a Moisés. Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Totalmente destruida la nación, pero este hombre seguía con su soberbia. Él se obstinó y pagó un precio muy caro por obstinarse. Querido amigo, ¿acaso tú no entiendes que esta situación actual que estamos viviendo, el coronavirus, se ha salido ya de nuestro control? ¿Se salió de nuestras manos? ¿Que hace mucho tiempo que no tenemos el control de esta situación? ¿No entiendes acaso que los médicos no pueden hacer nada? ¿Acaso no entiende que las naciones más ricas y más poderosas de esta tierra no pueden hacer nada? ¿Acaso no entiendes, querido amigo, que dedo de Dios es este? ¿Acaso es necesario más ruina para que entiendas que no puedes contender contra el Dios del cielo? ¿Y por qué no te rindes a su voluntad? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no te vuelves a Él? ¿Acaso vas a repetir la historia de Faraón? Pero hay un aspecto más que quiero que notes en esta historia del faraón. Vez tras vez, cuando la plaga enviada por Dios estaba en su apogeo, Faraón se apresuraba a llamar a Moisés y Aarón y mire lo que le decía. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo,
he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. El hombre en medio de la plaga se arrepentía, supuestamente, entre comillas, y le pedía a los siervos de Dios: oren por mí, he pecado contra Dios, he pecado, oren que me quite esta plaga. ¿Sabes qué? Cuando Dios quitaba la plaga, este hombre volvía a endurecerse y volvía otra vez a pecar contra Dios. Obstinaba su corazón contra Dios. ¿Acaso no es lo mismo que hacen muchos seres humanos? No es lo mismo que cuando viene la angustia, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba difícil, ¿acaso no se vuelven a Dios? ¿Acaso no claman a Dios ellos? Y dicen: Dios, ayúdame. Dios, ahora sí, te prometo, Dios. Pero cuando Dios le quita la enfermedad, o Dios lo ayuda o lo libra, entonces se olvidan de Dios y vuelven otra vez a su rutina diaria, como aquella generación de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero ¿acaso no es lo mismo que pasó con esta nación, los Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001, cuando las torres se cayeron? Que esta nación llorando y la gente supuestamente arrepintiéndose y volviéndose a Dios, entre comillas, y los templos se llenaron de la gente. Pero ¿qué pasó un tiempo después? Se olvidaron de Dios, volvieron a sus pecados, volvieron a sus andanzas, negaron a Dios, se volvieron otra vez enemigos de Dios. La historia se repite, vez tras vez la historia se repite. ¿Será acaso que después de esta plaga que estamos viviendo ahora, tú vas a hacer lo mismo? ¿Será que ahora clamas a Dios? Ahora tienes miedo y buscas a Dios, pero cuando se acabe esta plaga, ¿será que tú harás lo mismo? ¿Te olvidarás de Dios? ¿Volverás a tus andanzas? ¿Volverás a tus pecados? Tristemente, la realidad es que la historia se repite. La Biblia dice que en el libro de los Jueces, la nación de Israel se fue atrás y estaba pecando y no buscaba a Dios. Entonces Dios permitía que sus enemigos vinieran y los esclavizaran y los oprimieran. Y estando en angustia, ellos clamaban a Dios y Dios enviaba un libertador. Entonces, cuando eran libres, volvían otra vez a hacer lo mismo y volvían los enemigos, otra vez clamaban a Dios, Dios los libertaba y volvían entonces, una vez libres, a sus pecados antiguos. La historia se repetía vez tras vez. Es triste, pero es así. Lo vemos en el reino de Judá, como aún sabiendo lo que había pasado con las 10 tribus del norte, que Asiria los había llevado cautivos por su pecado, porque Dios le habló y no se arrepintieron. Ellos sabían lo que había pasado, sabían de ese juicio. Y ahora ellos estaban haciendo lo mismo y Dios les estaba advirtiendo. Y les envía el profeta Jeremías. Y Jeremías se paró allí frente al templo y le dijo: paraos en los caminos. Así le habló a ese pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. Y cayó otra vez el juicio, porque Babilonia vino y los llevó cautivos. Se repite la historia, se repite la historia. El hombre repite la historia. Es triste. En Lucas capítulo 13, verso 34, Jesucristo reconoce la dureza horrible del corazón del hombre. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice Jesús, no una ni dos, dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? La historia se repitió y se repitió vez tras vez. ¿Cuántas veces, dijo Jesús, y no quisiste? Lo triste del asunto es que la historia, según la Biblia, se repetirá hasta el fin. En el libro de Apocalipsis se nos revela cuál será la actitud del hombre cuando las últimas plagas o juicios estén cayendo sobre esta tierra. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice:
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, mira cómo dice Dios, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Ni aún así, después de ver la plaga, no se arrepintieron. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Escuche, que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria al Dios que tiene poder sobre las plagas. Y dice también, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Hablaron muy mal contra Dios por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tristemente, hasta el final, el hombre va a repetir la historia. Bíblicamente hablando, la historia de una humanidad que no quiere arrepentirse para darle gloria al Dios que tiene poder sobre las plagas, se repite de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la triste realidad. Pero querido amigo, quiero decirte algo a ti que me estás escuchando ahora. La historia no tiene por qué repetirse en ti. No tienes por qué levantar una torre de Babel en tu corazón contra Dios. No tienes por qué obstinar tu corazón como lo hizo Faraón. No tienes por qué hacer eso. Ven a Cristo totalmente arrepentido, pídele perdón y Él salvará tu vida. La Biblia dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Fíjese, Dios está enviando un mensaje a esta humanidad con el quebranto que ha venido, porque dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Es decir, el mensaje que Dios está enviando, querido amigo, a esta humanidad y a tu vida es: conviértete a Él. Arrepiéntete de todos tus pecados. Vuélvete a Jesús antes que sea demasiado tarde. Para concluir, yo sé que el Dios de la Biblia es rico en misericordia y que Él va a permitir que los hombres descubran una vacuna contra este virus. Porque dice la Escritura que los ojos de Jehová velan por la ciencia. En otras palabras, Dios les va a correr el velo para que ellos puedan ver y descubrir cómo matar a este virus. Porque Él es misericordioso. Pero honestamente, mi temor es que la historia se repita y que al final se olviden de Dios y le den la gloria a la ciencia y a los médicos y que digan: gracias a nuestra sabiduría y poder pudimos vencer este virus, abriendo así la puerta para nuevas plagas. Por eso, querido amigo, mi recomendación para ti es la siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios está cercano ahora, Dios se ha acercado a ti, Dios te está tratando, porque Él dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertido, hijos de los hombres. Hay un llamado de Dios para ti, para que te conviertas a Él, para que te vuelvas a Él. No te olvides de Dios cuando todo esto pase. Dale la gloria al único Dios que merece gloria.